Bienvenidos a NotiGlobal 360. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas de un gobierno como el actual gobierno de Colombia? Un gobierno que, según su propaganda, asumió el poder bajo la premisa de un cambio. ¿De un cambio de qué? De un cambio de las viejas costumbres políticas, de un cambio de las oligarquías dominantes, de un cambio de la derecha hacia la izquierda. Es inevitable hacer este análisis hablando primero de lo económico. Cuando un presidente anuncia que va a romper la regla fiscal, realmente lo que está anunciando es que va a aumentar el déficit fiscal. Aumentar el déficit fiscal, que ya anda por el orden del 5.5, quizás el 6, que son cifras muy altas, desbordadas, en épocas que ya no son de pandemia, cuando ya los indicadores macroeconómicos del país deberían estar mucho más atenuados, es al mismo tiempo aumentar el endeudamiento del país. Cuando el presidente además señala que va a dejar de atender la deuda y su servicio, también lo que está diciendo es que el país estaría en una posibilidad de default, de incumplimiento. Este incumplimiento, cuando el doctor Acosta, director de crédito público, salga ante la banca multilateral a buscar esos 9.000 o 10.000 millones de dólares que necesita para el año entrante, le van a cobrar más caro a través de una tasa más alta, que va a terminar pagando todos y cada uno de los colombianos. El futuro del país comprometido con tasas más altas. Otro elemento que yo quisiera llamar aquí la atención es como Ecopetrol, la principal empresa de Colombia, y para entender un poco qué significa esto, Ecopetrol es junto con el sector minero, es más o menos el 5.7, 5.8 del Producto Interno Bruto colombiano, algo así como el 40% de las exportaciones, es decir, del ingreso de divisas, el 20% del ingreso fiscal, el tan golpeado ingreso fiscal del país, y el 35% de la inversión extranjera directa. Dañar la principal empresa del país es dañar la economía del país. Adicionalmente, Ecopetrol tiene unos fuertes señalamientos a su presidente, el doctor Roa, desde el manejo de la campaña Control Risk. En un informe condenatorio señalaba que el ingeniero Roa debería separarse del cargo por esos cuestionamientos que hay serios sobre la financiación de la campaña que él administró, y también por los favorecimientos a su pareja sentimental en términos de contratos multimillonarios que lo han venido beneficiando. Hay un factor que se habla poco, pero que también está ahí, y es cómo en Ecopetrol se han venido sacando una cantidad de funcionarios técnicos, conocedores del tema petrolero, para ser allí colocados funcionarios seguramente proclives al actual gobierno. Es decir, la competencia del patrimonio humano de la organización se está perdiendo. Pensar que, de una manera romántica, que somos un país decisivo en el cambio climático es absolutamente errado. Colombia no produce más del 0,6% de los gases de efecto invernadero, y dentro del contexto de la producción internacional de barriles diarios, que son 103 millones de barriles de petróleo, somos muy, muy pequeños. Estamos en el orden de 750.000 barriles, más o menos 400.000 sirven al consumo interno, a la industria, al mercado nacional. Y perder esa capacidad de exploración, perder esa capacidad de tener petróleo disponible, es perder al mismo tiempo la seguridad energética del país. El mercado mundial de petróleo, hablábamos de 103 millones de barriles, con más o menos unos 18, 19 millones de barriles producidos por Estados Unidos, unos 11 millones por la poderosísima Saudi Aramco y unos 10 millones más o menos por Rusia, una economía de materias primas, de materias básicas. Nos demuestra que no somos un país preponderante, pero que sí somos sensibles a no tener petróleo, a no tener un suministro, porque habrá que pagarlo, habrá que traerlo al exterior, por supuesto a precios más elevados. Adicionalmente, el fin de la era del petróleo realmente, que es algo que pareciera no entender el actual gobierno,
es simplemente el fin del petróleo como combustible fósil preponderante por tecnologías diferentes, el hidrógeno, la electricidad, en fin. Pero hay una enorme industria petroquímica que atender. Europa tiene planes de descarbonización hacia el 2050. Es decir, estos son procesos. Estos son procesos que requieren tiempo, que requieren desarrollo de tecnología y que sobre todo requieren de gran inversión. Un tema final que quiero tratar en el tema económico, en el ámbito económico, es que el país pareciera estar sumergido en discusiones bizantinas. No discutimos lo fundamental, no se discute lo sustantivo. México hoy por hoy, la segunda economía de América Latina después de Brasil, del muy poderoso Brasil, y seguida después por Argentina, después por Chile, después por Colombia, es hoy por hoy el principal proveedor de los Estados Unidos, una nación con un apetito enorme por ir a otros mercados diferentes al mercado de la China. México, que tiene una cercanía ideológica con el presidente actual de Colombia, pues no tiene, digamos, este tipo de consideraciones y abastece un mercado que en términos de bienes y servicios, lo decía, es hoy por hoy el principal proveedor de los Estados Unidos y que en términos de bienes y servicios beneficia a su país. Pero Colombia no pareciera tener políticas orientadas hacia un desarrollo industrial, de bienes y servicios que busque atender mercados. No pareciera haber una intencionalidad de parte del país, del gobierno, para orientar la nación a un comercio que hace ricas las naciones, como nos lo decía Adam Smith hace 200 años, cuando se preguntaba por qué las naciones como los Países Bajos, como Inglaterra, como Francia eran ricas, y pues simplemente por su geografía, por sus condiciones geográficas, por sus virtudes en términos de recursos naturales, pero también por su facilidad de comerciar, por esa facilidad que genera el intercambio. En este ámbito también quisiera mencionar cómo no se discute en el país el flujo de capital humano hacia el exterior. Más de 1.000 personas dejan el país diariamente, las remesas han crecido a ritmos asombrosos, han llegado a unos 3 millones más o menos de personas de Venezuela, y el impacto de esa sustitución, los efectos macroeconómicos, sociológicos, culturales incluso, que puedan tener este tipo de movimientos migratorios, no parecen ser un tema que importe al actual gobierno. No discutimos lo sustantivo y esta, digamos, visión económica lo que lleva a pensar es que, o la gran lección que nos deja, es que no podemos tener gobiernos que desprecien las finanzas públicas, gobiernos con faltos, carentes de disciplina en el gasto. Si vamos ahora a la seguridad y vemos cómo Oti Patiño, con funciones de Estado, dice que hay regiones del país en donde gobiernan organizaciones ilegales, lo que está diciendo es que la unidad nacional está desmembrada, es que el gobierno no ejerce en toda la geografía nacional. El primer acto de gobierno que desarrolló el actual presidente fue la destitución de gran parte de la línea de mando de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Esto es quitarle la capacidad táctica y estratégica a estas entidades, que costaron enormes cantidades de dinero en términos de experiencia, en términos de capacitación, en términos de recursos que tenían estas personas, que si alguna era señalada de cometer algún acto ilegal, como se venía haciendo en otros gobiernos, pues tenía que, sin duda, ser juzgada, ser enjuiciada. Pero no, lo que se hizo aquí fue romper esa línea de mando, y lo que ve uno en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional es una desmoralización. Sí, su capacidad táctica también se nota afectada en términos de recursos, de abastecimientos. Sun Tzu nos recordaba en su obra que una fuerza militar se derrota cuando pierde su capacidad de lucha, cuando pierde su voluntad de combate. Esto es otra gran lección que nos deja Sun Tzu en el arte de la guerra, y que también el país debe recoger. No podemos tener un gobierno que quite la voluntad de lucha y la capacidad de combate
de sus organismos de seguridad. Si pasamos a lo político y vemos cómo tenemos una clase dirigente que asciende a sus puestos tras haber apoyado al actual gobierno y hoy simplemente se desmarcan al observar los índices de popularidad y se dicen sorprendidos por las actitudes o las actuaciones del actual presidente, o si vemos cómo algunas figuras de la política que estaban en los extremos opuestos, en las antípodas ideológicas, terminan convertidos a la ideología del actual mandatario y sin embargo los seguimos eligiendo y sin embargo seguimos votando por ellos. Si vemos cómo hay políticos acusados de actividades ilegales, pero los seguimos apoyando, si terminamos votando en estas especies de torneos de odio digital, en donde un algoritmo nos une, nos asocia con los que pensamos igual y otro nos bombardea de arengas, de diatribas, lo que estamos comprendiendo, y además votamos por esas tendencias, lo que estamos comprendiendo es que tenemos una total falta de cultura política. Tenemos una lamentable formación democrática. Jos Merlo, académico, pensador, médico de los Países Bajos, decía que rara vez había conocido a alguien que formara parte de una parcialidad política tras haber estudiado a conciencia su ideología, sus propuestas, sus premisas. Tenemos a pasar de un fanatismo con más facilidad a otro fanatismo. Nuestra falta de capacidad, nuestra falta de análisis es sorprendente, sobre todo cuando hablamos de lo político, sobre todo cuando compramos ideas. Si vamos a comprar algún producto, algún bien o servicio, nos fijamos en su fecha de vencimiento, nos fijamos en sus condiciones. Si vamos a hacer algún tipo de negocio para comprar un bien, vamos a una notaría, nos cuidamos mucho, pero compramos ideas con una facilidad sorprendente. Esto es reflejo de nuestra carencia de cultura política. Otra enorme lección que el país debe finalmente asumir. Construir una verdadera democracia es a partir de una verdadera cultura, una verdadera formación democrática y una verdadera formación en el análisis crítico. Finalmente, y aunque sin duda este gobierno y los demás dejan siempre lecciones muy importantes para el país, la izquierda ha perdido una oportunidad histórica de demostrar que tiene, porque los tiene, muy buenos dirigentes, que pudieron haber dado esa connotación de lo social que ya estaba en la Constitución del 91, una mayor preponderancia, darle una presencia a lo social y a esas regiones, a esos colombianos que sienten ausente al Estado, mucho más importante. La izquierda ha perdido una oportunidad magnífica de demostrar que puede gobernar y que puede hacerlo bien. El discurso de odio, de clases, el discurso de división, el discurso en donde se enardecen a parcialidades, es un discurso que genera réditos políticos, que genera votos, que ayuda en los fines electorales, pero no es un discurso sostenible en el largo plazo. Y esta es la verdadera lección que el país debe asumir. Colombia es grande por su diversidad, desde la Guajira hasta el Amazonas, desde el Arauca hasta el Cauca, hasta el Chocó, pasando por cada centímetro del territorio nacional. Somos una nación maravillosa, somos una nación rica, rica en cultura, rica en recursos naturales, rica en historia, pero sobre todo rica en su gente. Y es la unidad lo que nos hace grande. Es realmente trabajar en conjunto, como nos lo recuerdan los antropólogos. Es esa capacidad de cooperar lo que ha hecho que el ser humano progrese, que prospere. Kristalina Georgieva, presidenta del Fondo Monetario Internacional, hace poco recordaba en Nueva York que el mundo se ve abocado a grandes crisis, que solo serán resueltas por la capacidad que tienen las naciones, que tiene el planeta, de trabajar en equipo, de trabajar pensando el uno en el otro. Esa es la gran lección que este gobierno le está dejando a este país.
Tenemos que asumir, reconstruir a partir de la unidad, a partir de ese poder que tiene Colombia de gran nación, de gran cultura, que es nuestra enorme capacidad de trabajo, porque son las empresas, las familias, las personas, desde la más poderosa hasta el más pequeño empresario, los que realmente hacen patria, los que realmente generan empleo y le proporcionan a la sociedad bienes y servicios. Colombia tiene que sacar esa gran lección. Es unidos que podemos progresar. Mil gracias a NotiGlobal 360. Les habló Mario Alberto Bedoya, analista de geopolítica y finanzas de soyinsider.com y analista de @doctrinas.co. Si te gustó el video, te invitamos a darle like y suscribirte a NotiGlobal 360. También puedes seguirnos en nuestras otras redes sociales que están en la descripción. Muchas gracias, hasta la próxima.